Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotalks Music Box. Si nos visitas por primera vez, pues te invitamos a suscribirte a este canal para que no te pierdas la información que transmitimos cada semana sobre aplicaciones para hacer tus grabaciones de audio, así como mezcla y masterización en tu dispositivo móvil. Hoy le tocó a Audiolab y vamos a hacer un breve análisis sobre esta aplicación. Así que vamos a iniciar entonces con esta aplicación y podemos ver nosotros las multifunciones que tiene. Déjenme decirles que esta es una de las mejores aplicaciones que hasta el momento he encontrado para hacer nuestras ediciones de audio. Por ejemplo, podemos encontrar primeramente lo que viene siendo el recortar audio. Vamos a elegir un audio pequeño para hacer un breve análisis. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotalks Music Box. Muy bien, si ustedes alcanzan a notar, en el audio se escucha algo de ruido de fondo y pues a los lados del audio se puede percibir precisamente lo que viene siendo de Nanotalks Music Box. Lo que viene siendo esas partes que sobran, y para ello nosotros podemos utilizar las siguientes formas de abajo. Por ejemplo, el trim, que es para cortar precisamente esos lados. Simplemente elegimos y podemos cortar. También podemos nosotros elegir de alguna manera, por ejemplo, una parte, ya sea del audio, por ejemplo, y podemos eliminar, o bien podemos silenciar, o incluso podemos incluir el fade, que viene siendo el volumen que va cambiando de abajo hacia arriba o viceversa. Si ustedes conocen esas funciones, pues ya han de entender más o menos qué función hacen cada una de ellas. Por otro lado, una vez que nosotros grabamos nuestro audio, estoy siendo lo más breve posible porque obviamente tiene muchísimas funciones, pero no puedo explicarlas en este momento todas, ya que nos llevaríamos mucho tiempo. Pero vamos a ver precisamente algo sencillo. Por ejemplo, en el caso del audio, una vez que hayamos recortados, si queda todavía algún ruido de fondo, podemos nosotros eliminar ese ruido. Elegimos, escuchamos el ruido de fondo. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotalks Music Box. Ahí está. Ahora, aquí tiene varias funciones de eliminar ruidos. Nosotros podemos ir escuchándolos de uno por uno, si ustedes lo desean, para que vean qué es lo que está eliminando cada función. Y les da la opción de, por ejemplo, también configurar algunas cosas una vez que entran. Para esto hay que conocer un poquito de lo que viene siendo los hercios del ruido y todo ello. Y fíjense, lo interesante de esa aplicación es que aquí donde dice, en primer lugar, por favor haga clic para ver ayuda, les da una explicación que nos va a ayudar sin duda a conocer un poco más nuestras grabaciones y qué tan importante es que nosotros conozcamos esto, y está en español. La mayoría de las aplicaciones vienen en inglés y me parece muy interesante que nos den estos tips esta aplicación. Voy a escoger para que vean ustedes la diferencia donde dice reduce el ruido de banda ancha. Aquí no le voy a mover nada porque prácticamente está quitando lo que quiero, que viene siendo el ruido de fondo. Y ahora noten la diferencia. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotalks Music Box. Prácticamente está quitando ese ruido de fondo. Simplemente lo que hago es palomear y ya está guardado ese audio. Esta aplicación lo que tiene es que guardar los audios una vez que hacemos una edición para que no se sature, me imagino yo, ya que viene hasta cierto punto con muchas funciones. Sin embargo, una de las cosas que fallan mucho en los dispositivos es por el CPU, pero está diseñada de una forma en la cual nosotros podemos hacer uso de ella y estar editando esas voces. Obviamente después podemos ir borrando los audios que ya no nos sirvan. Ahora, cuando nosotros eliminamos el ruido, al escuchar el audio todavía encontramos, por ejemplo, las S, que es una de las cosas que a veces sobresalen. Y también tiene una opción muy interesante esa aplicación que viene siendo los efectos de ruido. Si se fijan, cada parte donde voy entrando tiene bastantes funciones que sin duda pues la hace completa para hacer ediciones. Y aquí viene el deesser, que viene siendo para atenuar las S o las palabras muy fuertes. Este deesser es muy ligero, no se le puede mover ninguna configuración. Bueno, pues me parece algo interesante que lo tenga y podemos aplicarlo.
Por otro lado, en esta misma parte donde nosotros vimos, podemos nosotros elegir lo que viene siendo ecualización, compresión. Si ustedes no saben o no sabemos o no conocen sobre la compresión, aquí voy a dejar un video sobre la compresión. Voy a dejar un video también sobre la ecualización, que viene siendo ecualización armónica, ya que esta ayuda a aclarar la voz y es lo que vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, lo voy a poner en unos 14, entre los 16.000 hercios, también entre lo que viene siendo los 2000. Vamos a subir un poquito lo que viene siendo para que se acerque un poco más la voz, no esté tan lejos, entre 10-11. Y también 200 hercios, voy a bajarle poquito nada más para que quite un poquito los graves. Y aquí podemos ver la diferencia entre el audio original o el que estamos editando en este momento. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotox Music Box. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotox Music Box. Muy bien, de esa manera nosotros podemos estar utilizando esta aplicación, además de que tiene otras funciones, por ejemplo el volumen, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dejarlo aquí en el ecualizador, donde lo habíamos puesto. Vamos a aplicarlo. Otra de las cosas también interesante de esta aplicación es que, por ejemplo, nosotros podemos ponerle efectos como reverb, aquí donde dice masterización de sonido. Vamos al audio más reciente que hemos elegido y aquí están muchísimas funciones también de filtros, de efectos de audio, por ejemplo del reverb, el flanger, el eco. Vamos a escoger el reverb, vamos a ver esta parte. ¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotox Music Box. Hemos de recordar que el width y todo ello tiene que ver con qué tanto nosotros le ponemos de reverb, la anchura del reverb, el pre-delay e incluso el cuarto, qué tan grande está, porque todo eso tiene que ver con el efecto del reverb. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotox Music Box. Y me parece muy muy interesante. Bien, vamos a guardar esa parte. Una vez que nosotros ya hemos editado más o menos nuestra voz que a nuestro gusto, como hayamos querido, pues ya solamente vamos en la parte donde si queremos mezclarlo con otra pista, pues vamos a esta parte, elegimos el audio de la voz y aquí tenemos por lo menos 1, 2, 3 espacios para que nosotros, más bien 4, es 1, 2, 3, 4, donde nosotros podemos poner una pista y aparte añadir otras voces secundarias. Ahora sí, en la parte de que nosotros queremos ya, por ejemplo, ya finalizar, si ya, por ejemplo, ya tenemos nuestro audio definido, podemos nosotros incluso convertir nuestro audio, porque generalmente lo graba en WAV, que viene siendo la calidad óptima. Sin embargo, para poder subirla a plataformas, pues es necesario cambiarlo. Y aquí viene, por ejemplo, en formato MP3, OGG, FLAC, entre otros, que también nosotros podemos hacerlo. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotox Music Box. Recuerden que antes de hacer esto, pues tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo el limitador, que también viene en la parte de los efectos, y que nosotros podemos, precisamente, no en los efectos, más bien viene en la de master. Aquí viene el limitador y el clipper, que son esenciales para que dejemos nuestro volumen adecuado. Aquí está el limitador. Y podemos dejar el volumen adecuado para poder entonces subirlo a alguna plataforma. Esas son algunas de las cosas que vi muy interesantes, ya que vienen algunas otras, como por ejemplo el karaoke, que puede quitarle la voz y ponerle la tuya propia, añadir efectos. Por ejemplo, en esa parte de efectos podemos nosotros añadir algún efecto. Lo que viene aquí abajo, por ejemplo un tambor, un pato, una risa, lo que sea, es cuando estamos haciendo un video. Por ejemplo, nosotros podemos añadir ese tipo de voces o de audios en nuestros videos. También podemos poner un video a un audio o viceversa, poner un audio a un video. Sin duda hay muchas funciones que pues no logro explicar del todo en este momento.
Sin embargo, como ya les mencioné, se me hace muy eficiente esta aplicación con todas sus funciones, muy interesante. Me gustaría que ustedes la pudieran probar y nos dijeran qué les parece esta aplicación. Por el momento los dejo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Apóyennos, denos un like si les gustó para que podamos seguir con más aplicaciones, más información, con mayor calidad, que es lo que deseamos para ustedes y hacer mejor nuestros proyectos de música. Bien, los dejo y nos vemos hasta el próximo video.